estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así Saludos mis hermanos a todos, Dios les bendiga. Es un placer poder estar con ustedes en este día para compartir la palabra de nuestro Dios. Dios es bueno, maravilloso con nosotros. Nos ha dado salud, nos ha dado la vida, nos ha dado abrigo y nos ha dado alimento. Esa es la palabra de Dios. Mientras tengamos alimento y abrigo, debemos dar gracias al Señor por ello. Y el Señor nos ha bendecido con mucho más de ello. Por eso estamos contentos de poder comunicarnos por medio de este canal a todos ustedes y compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos de gran manera. Gracias por su misericordia, por cuidarnos en todo lo que hemos hecho durante esta semana. Nos ha prosperado, Padre, nos ha ayudado en nuestro trabajo, ha cuidado nuestra familia, Padre. Nosotros tenemos tantas cosas por qué agradecer. Bendice, Padre Celestial, a tu iglesia, bendice a las personas que sintonizan por primera vez este canal y que este mensaje lleve palabras de aliento, de gozo, Padre, y de convicción a todas las personas que lo escuchan. Usa a tu siervo para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Tenemos un tema importantísimo para compartir con ustedes. El título del mensaje: compañerismo con el mundo. Y la base de nuestro mensaje la tenemos en un pasaje que muchos de nosotros conocemos. Se encuentra en 2 de Corintios capítulo 6, versículo del 14 hasta el versículo 18. Quiero que me acompañen en la lectura de este pasaje. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Tenga allí su Biblia preparada para poder compartir con nosotros todo lo que vamos a estar analizando durante este tiempo que Dios nos permite estar con ustedes. La palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios 6, desde el versículo 14, lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sabe este tema de el yugo desigual? Se maneja mucho en las iglesias y muchas personas lo relacionan únicamente con la unión entre un hombre y una mujer que no comparten la misma fe. Pero la Biblia nos dice que este tema es mucho más profundo. Todo lo que
o los negocios que el creyente haga separados de la familia de Dios o alejados de la palabra del Señor, del grupo creyente que nosotros constituimos como familia de Dios, se constituye en yugo desigual. Por supuesto que tenemos que negociar, y la mayoría de nosotros tenemos que negociar con incrédulos, pero tenemos que tener cuidado cuando hacemos negocios con ellos para que esto no se constituya en un yugo desigual. La mayor parte de los cristianos que conforman una iglesia local, de una u otra manera, nos relacionamos con personas que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, debemos hacer negocios con ellos. Son compañeros de escuela, de universidad o de trabajo. Al orar al Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo advirtió cómo nosotros seríamos afectados por medio de esas personas que no creen en Él, que se llegan a Él pero no creen en Él. Es por ello que el apóstol Pablo nos advierte en cuanto a no unirnos con un yugo desigual. Nuestro Señor Jesucristo advirtió que como creyentes no somos de este mundo, aunque estamos en el mundo. Eso nos lo dice San Juan capítulo 17, vamos a buscarlo, versículo 14. En medio de la oración de nuestro Señor Jesucristo, Él pudo hablar con el Padre y expresarle el sentimiento de la situación que cada creyente pasa en un mundo que no le pertenece, un mundo que está dominado por gente que no cree en el Señor. El pasaje de San Juan capítulo 17, el versículo 14 nos dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra, y hay una gran diferencia allí entre el que tiene la palabra del Señor y aquel que no la tiene. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sabe qué pensamiento más profundo de nuestro Señor Jesucristo? Yo les he dado tu palabra. Nosotros que hemos recibido a Jesús como Salvador, que hemos recibido su palabra, hemos sido apartados como su pueblo. Y como su pueblo no pertenecemos a este mundo. Y por ende, no debemos relacionarnos de una manera íntima en cualquier situación o cualquier negociación con los incrédulos. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo yo puedo hacer para ir, por ejemplo, al banco? Está dominado de incrédulos. ¿Y cómo puedo confiar mi dinero allí? Al inicio del mensaje le decía que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y de hecho, en algunas ocasiones nos va a tocar negociar con el mundo, pero que esa relación no sea una relación que nos lleve a intimar con ellos en cualquier expansión o extensión de la palabra. Porque muchas veces nosotros preferimos hacer negocio con un incrédulo en vez de hacer negocio con un creyente. Y al final eso nos trae muchas dificultades. O nos preferimos en ocasiones afiliarnos a un grupo de incrédulos para llevar a conseguir algún bienestar para la comunidad, en vez de nosotros poder afiliarnos con el cuerpo de Cristo, con los hermanos que conocen al Señor. Y ¿saben? Nuestro Señor Jesucristo recordó esto allá en San Juan capítulo 17, versículo 14. Y algo importante que él añade ahí es: yo le he dado tu palabra. Esa es la gran diferencia entre aquel que conoce a Jesús y aquel que no. Aquel que tiene una relación con él, que le ha aceptado como su Salvador y que se ha definido como hijo de Dios. Esa palabra que ha hecho la diferencia entre los que se llegan a él y los que la rechazan es la palabra: yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Es por ello que el apóstol Pablo nos advierte en cuanto a no unirnos en yugo desigual.
con los que no conocen a Jesucristo. Y nos preguntamos, ¿qué es un yugo desigual? Mucha gente se ha hecho esa pregunta y tal vez en este día usted se está haciendo la misma pregunta. Tal como lo dice la Biblia, es asociarnos de una manera firme con los que rechazan el Evangelio de Jesucristo. Hay muchos de nosotros que tenemos amigos que se burlan del Evangelio y son nuestros amigos, pero lo difícil para el creyente es que él pueda preferir a esos amigos y reunirse con esos amigos que con la gente que confiesa a Jesús como Salvador. Nosotros tenemos que estar más unidos a nuestros hermanos en Cristo, a esa gente que como nosotros ha decidido aceptar a Jesús como Salvador y está dispuesto a expandir su palabra en medio de este mundo hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva o nosotros vayamos a su presencia. Nos preguntamos nosotros, ¿qué es un yugo desigual? Y la Biblia nos enseña que es todo aquello que se relaciona con las personas que rechazan a nuestro Señor Jesucristo, aquellas personas que no le han aceptado, aquellas personas que de una u otra manera se burlan del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es en sí, podemos decir que el yugo desigual no solamente o no tiene que ver solamente con la unión conyugal de dos personas, porque muchas personas lo relacionan de esa manera, lo relacionan con el aspecto del matrimonio, pero lo cierto es que encierra todo lo que tiene que ver con nuestra relación con el mundo. Esa unión con el matrimonio, en el matrimonio también es importante. Nosotros debemos buscar una persona para que comparta nuestra vida, que también comparta nuestra creencia y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos vivir en unión conyugal cuando nosotros, por ejemplo, podemos tener una relación de yugo desigual. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos negocios o escogemos mejor a las personas del mundo que escoger a nuestro hermano en Cristo. O cuando la mayoría de nuestros amigos no son creyentes. Rechazamos a nuestro hermano en Cristo para unirnos en yugo desigual con las personas que no son creyentes. Veamos lo que advierte la Biblia en cuanto a esta advertencia de no unirnos en yugo desigual. En primer lugar, la iglesia debe vivir en unidad con la iglesia. ¿Cómo es esto? La iglesia debe vivir en unidad con la iglesia. Es que la iglesia la formamos todos los creyentes y todos los creyentes debemos vivir en unidad con otros creyentes. Con otros creyentes. Mire lo que nos dice el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La Biblia dice que el creyente es sal y es luz. Cada uno de nosotros que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, hemos dejado nuestra vida pecadora en el pasado. Esa vida que nos relacionaba con la gente que no cree en Jesús, con la gente del mundo, ha sido deshecha cuando Jesús vino a nuestro corazón y nos dio una vida nueva. Ahora nosotros nos identificamos con el pueblo del Señor. Nos identificamos como miembros de el cuerpo de Cristo. Como miembros de una congregación, debemos buscar la comunión que nos une con un interés común. ¿Sabe? El creyente debe buscar a otra persona que se interese o tenga los mismos intereses que él tiene. ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Cuál es nuestro mayor anhelo? Que el mundo conozca a Jesús. Entonces nosotros debemos unirnos con esa gente que va tras ese mismo interés, va tras el interés de que el mundo conozca a Jesús como su Salvador. Ese debe ser
nuestro principal interés. Y con ellos nosotros debemos unirnos. ¿Cuál es el interés común que une a los hijos de Dios? La Biblia dice que cada hijo de Dios anhela ser guiado por el Espíritu Santo. Eso nos lo dice Romanos capítulo 8, el versículo 14, un poquito antes de llegar a las cartas a los Corintios. El apóstol Pablo también tiene una carta dirigida a los romanos, y en Romanos capítulo 8, el versículo 14, nos habla acerca de el interés común que debe unir a cada creyente, la unidad con el Espíritu Santo. Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y cada creyente debe anhelar o debe tener algo en común. ¿Qué es lo que debe tener él en común? Debe ser el anhelo de que el Espíritu Santo guíe su vida. Y si nosotros tenemos ese anhelo, debemos unirnos con otro hermano que tenga ese mismo interés. Y sabe, el mundo secular, el mundo que no conoce a Jesús, no tiene ese interés. Así que nosotros no tenemos nada que hacer con ellos. Por supuesto que, como les dije al principio, quizás tengamos que hacer negocios con el mundo, trabajemos con el mundo, pero en nuestra vida íntima, en nuestra relación íntima como creyentes, debemos unirnos con la gente que cree en Jesús y que persigue ese mismo interés que nosotros perseguimos. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en la vida del creyente? Nosotros anhelamos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Jesucristo nos los dice en Hechos capítulo 1, ¿se acuerdan? El versículo 8, un versículo que la mayoría de nosotros lo usamos para instar a la gente a llevar el evangelio fuera de las cuatro paredes de nuestra iglesia. Y Hechos capítulo 1, el versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otro podríamos decir, de las formas de unidad o de un interés que une a la iglesia, es el de poder proclamar la palabra de Dios a todos nuestros vecinos, a todas las personas que no le conocen. Hoy día la iglesia pareciera que vive un tiempo de conformismo. El tiempo de pandemia nos ha quitado tal vez ese anhelo, esa llama, esa chispa de poder querer alcanzar a la gente para Cristo. Pero en la iglesia está llamada para que se una con un creyente con otro creyente para llevar la palabra de Dios a la gente que no conoce a Jesús. Esa es la labor del Espíritu Santo, de darnos las herramientas necesarias para que nosotros proclamemos el evangelio del Señor, ¿sabe? Y eso nosotros lo hacemos cuando estamos unidos con una persona que tiene intereses iguales a los nuestros, no con una persona con yugo desigual. Dice la Biblia que el Espíritu Santo convencerá a los pecadores de sus pecados. En Juan capítulo 16, versículos desde el 7 hasta el versículo 11, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. San Juan capítulo 16, versículos del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sabe? La labor del Espíritu Santo es dar las herramientas necesarias a cada creyente, a un creyente como yo, a un creyente como usted,
que tiene los mismos intereses de querer alcanzar a otra persona para Jesús, para que Él venga a Cristo. Y eso no lo podemos hacer con un yugo desigual. Si tenemos un amigo y nuestro único amigo, es una persona que no cree en Jesús, que no le interesan las cosas espirituales, nosotros no vamos a poder lograr el objetivo que el Espíritu Santo tiene para nuestras vidas. Si tenemos un matrimonio y nuestra pareja no es creyente, vamos a tener dificultades también para poder esparcir la palabra del Señor de la manera que nosotros quisiéramos, apoyado por nuestra esposa, apoyado por esa persona que Dios nos ha dado. Por eso es importante que miremos con atención la palabra del Señor cuando el apóstol nos advierte que no nos unamos en yugo desigual. Estas características en la vida del creyente deben alejarlo del yugo desigual e integrarlo a la familia de Dios. Si usted quiere ser un verdadero creyente, usted debe analizar cómo va a poder cumplir la obra del Señor con la gente con la cual usted se reúne o con la cual usted cada día tiene intimidad. Nosotros decimos tener intimidad no es quizás tener una relación sexual o algo por el estilo, sino estar con un amigo con el cual podemos compartir. ¿Sabe? Dice la Biblia que Proverbio dice que hay amigos mucho más que un hermano. Nosotros tenemos amigos que se preocupan por nosotros y quizás mucho más que nuestros hermanos. Dice la Biblia que cuando tengamos alguna dificultad no vayamos a buscar al hermano lejano, sino que busquemos a nuestros vecinos más cercanos. Y sabe, muchos de ellos se constituyen en nuestros amigos, son nuestros amigos, pero debemos preferir a nuestros amigos en Cristo, que nos ayuden a cumplir los objetivos que tenemos en común, antes de una persona que no cree en Jesús y que nos va a estorbar en cuanto a nuestra misión de llevar la palabra del Señor. En segundo lugar, ¿qué peligro nos trae una unión con yugo desigual? Los versículos 15 y 16 de este pasaje que tenemos como base, 2 Corintios capítulo 6, el versículo 15 y 16 nos dice: ¿y qué concordia? Mire esa pregunta. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Sabe? ¿Cómo podemos nosotros tener las mismas cosas en común que un hijo de Satanás? Y eso es lo que el apóstol trata de preguntarnos en el versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Sabe? Hay diferentes intereses. Un amigo que no conoce a Jesús, quizás sus intereses sea el de conquistar la mayor cantidad de mujeres. Ese no es el interés de un creyente fiel. No. Nosotros estamos llamados para vivir fidelidad. Así que si nos unimos a esa persona en un sentido de amistad, tal vez no vamos a poder cumplir los objetivos que el Señor tiene para nuestra vida. Y tal vez nos va a arrastrar a ese mundo. Por eso el apóstol nos advierte: no os unáis con yugo desigual. Dios advirtió desde el principio a su pueblo del peligro del yugo desigual. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel transitaba hacia la tierra prometida, Dios le dio muchas leyes y muchas recomendaciones. Entre ellas, les habló acerca del peligro que significaba hacerse amigo de una nación pagana. Nosotros leemos en la historia que Israel en muchas ocasiones descuidó ese mandamiento. Mire lo que nos dice Deuteronomio capítulo 18, el versículo 12 y 13. Deuteronomio 18, 12 y 13. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones
Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de Dios. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Y qué le decía? ¿Qué le estaba diciendo el Señor anteriormente a los israelitas? En el versículo 9 nos dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Sabe? Lo mismo pasa en nuestros días actuales. Cuando nosotros no tenemos amistades creyentes, pero tenemos muchas amistades incrédulas, nos van a llevar a esa situación que Dios había prohibido al pueblo de Israel. Quizás nos van a instar para ir a los casinos, para jugar la lotería, y tal cual como dice la palabra del Señor, hasta para saber cómo será nuestra suerte más adelante, y consultamos quizás a un adivino. Todo esto por la influencia de alguien que es un yugo desigual en nuestra vida. Por eso el Señor nos advierte acerca de esto y nos dice que nos alejemos de esa situación. La unión en yugo desigual nos aleja de Dios, nos aleja del Señor. Sansón es un vivo ejemplo de las consecuencias que nos trae la unión con un yugo desigual. Ustedes conocen la historia de Sansón, pero quiero recordarles algunas cosas que encontramos en Jueces capítulo 16, versículos del 19 al 22. Jueces capítulo 16, versículo 19 al 22. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, allí en Jueces capítulo 16, versículo del 19 al 22. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadena para que moliese en la cárcel. ¿Saben qué historia más triste? Y esa historia también se puede repetir y se ha repetido muchas veces en la vida del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos un yugo desigual, un amigo que no es creyente. Hay muchos creyentes que han parado en la cárcel. ¿Por qué? Porque se involucraron accidentalmente con un amigo que no andaba de acuerdo a los principios que debe andar un ciudadano, un buen ciudadano en el país. Pero ellos, por andar allí enredados con ese amigo, también fueron llevados. Se repite esta historia de Sansón en la vida de muchas personas en nuestros días. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de no obedecer la palabra del Señor. Y en tercer lugar, como creyentes, no necesitamos un yugo desigual en nuestra vida para que nos vaya bien. ¿Sabe? Nosotros como creyentes, Dios tiene todo preparado para nosotros. Dios tiene la esposa de nuestro futuro. Si usted es joven, es un adolescente o es una joven
que ya está entrando en la edad de casarse. No se desespere. Ore al Señor por esa pareja y el Señor le va a dar la mujer que tiene preparado o el esposo que tiene preparado para usted. Si usted es una persona que está buscando invertir en un negocio, no se desespere, ore al Señor. El Señor le va a dar las mejores personas para que usted invierta y usted no se vea enredado en un yugo desigual. Dios nos promete que nos va bien, nos irá bien, sin involucrarnos con un yugo desigual. Mire lo que nos dicen los versículos 17 hasta el 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sabe qué promesa más grande para nosotros? Sin poder afirmar nuestra vida con un yugo desigual. Como hijo de Dios, Dios tiene preparada nuestra vida. Él ha preparado lo mejor para sus hijos que son fieles. Nosotros no necesitamos desesperarnos para ir de un lugar a otro tratando de buscar quizás lo que ya Dios tiene preparado para nosotros. ¿Sabe? He oído muchas conversaciones en las iglesias en cuanto a que los jóvenes no encuentran dentro de la congregación una pareja ideal. Y muchas veces encuentran más atractivo en el muchacho del barrio, aquel que todos los viernes está de fiesta, aquel tal vez que tiene un buen empleo, se ha comprado un bonito carro y lo pasea por todo el barrio. Y las muchachas se van ilusionadas bajo ese falso espejo que de ilusión y ese falso espejo que las atrae, y dejan de mirar a los hermanos en Cristo, a los que están dentro de su congregación, para mirar hacia afuera. Y al final nosotros conocemos la historia. En algunas ocasiones estas parejas llegan a casarse, pero no les va bien, porque es una promesa del Señor que al hijo de Dios no le va a ir bien si escoge un yugo desigual. Por eso es importante que prestemos atención, y eso únicamente no sucede en el matrimonio, sucede en nuestros negocios, sucede en nuestro vecindario, sucede en nuestro trabajo. Cuando nosotros, en vez de preferir a los hermanos en Cristo para orar en la mañana, para almorzar juntos, preferimos a la gente del mundo. Al final nos vamos enfriando y un día decidimos no ir más a la iglesia y estamos al lado de los hijos de Satanás. Qué triste. ¿Sabe? Usted debe mirar bien y acercarse a los hijos del Señor. El Señor nos insta en estos pasajes que acabamos de leer a salir del mundo, a salir de esas malas uniones. ¿Sabe? Nosotros vivimos en el barrio y sabemos que dentro del barrio hay muchos hermanos en Cristo que quisieran orar, cantar, leer las palabras del Señor, tener un rato de refrigerio con nosotros. Pero ¿qué hacemos en algunas ocasiones? Preferimos a los amigos de la esquina, a los amigos que están allí bajo el faro de luz, que los viernes tienen cerveza, en algunas ocasiones hay hasta droga. Nosotros decimos, no nos vamos a contaminar, solamente vamos a oír sus conversaciones. No, el creyente no debe estar allí, porque se va a contaminar. Dios le ha dicho, no os unáis en yugo desigual. El creyente no debe estar formando parte de ese grupo, porque se va a contaminar. El Señor nos insta a salir de ellos para acogernos como sus hijos.
el Señor quiere que nosotros, como hijos suyos, procuremos la amistad con otros hijos de Dios. Hoy día nosotros vivimos rodeados, por ejemplo, de las redes sociales. Instagram, Facebook. Hay muchas relaciones de amistad en esos grupos. El creyente debe buscar relacionarse con otro creyente. ¿Por qué? Porque los temas que van a tocar, que van a hablar, son temas que los identifican a todos. Hoy día estas mismas redes sociales que han servido para acortar distancias, para que nosotros como en estos momentos nos comuniquemos de una manera maravillosa con toda la gente que puede sintonizarnos y quiere vernos, han servido de otra manera o han sido mal usados. Hay mucha gente que ha violado a muchas señoritas porque por medio de estos medios de comunicación, estas redes sociales le han ido llenando la cabeza a las muchachas de cosas que no son reales. Pero ¿por qué sucede esto? Y aún por qué sucede dentro del grupo de jóvenes cristianos. Porque nosotros no estamos en la dirección correcta. En vez de estar conversando con un hermano en Cristo que tiene los mismos objetivos que yo, estoy conversando con un incrédulo. Estoy dejándome arrastrar por un yugo desigual. Hay muchas personas dentro del cuerpo de Cristo que la mayoría de sus amistades no es el cuerpo de Cristo, no es la iglesia, es el mundo. Y eso es peligroso y es triste. Porque nosotros debemos anhelar estar con Jesús y con su iglesia. Anhelar estar con ese grupo que tiene los mismos objetivos que nosotros. Para concluir, el yugo desigual mencionado en las Sagradas Escrituras no se refiere únicamente a la unión de un hombre con una mujer, sino a la unión de todo creyente en cualquier negocio con un incrédulo. Cuando nosotros preferimos a los incrédulos en vez de al cuerpo de Cristo, estamos prefiriendo el yugo desigual en nuestra vida, que al final nos va a acabar con nuestra espiritualidad y nos va a alejar de Jesús. ¿Sabe? Una de las cosas que el mundo usa hoy día para alejar al cuerpo de Cristo de la unidad con la iglesia es el deporte. ¿Sabe? En muchas comunidades los deportes se practican los domingos y se practica a la hora de la escuela dominical. Y sabe, hay muchos padres que han dejado de enviar a sus hijos a las clases de escuela dominical porque están en un club de fútbol, porque están en un circuito deportivo y entonces falta el padre y también falta el hijo, porque él está en esa misión. ¿Sabe? Eso es un yugo desigual. El deporte no es malo, pero cada cosa en su lugar. El domingo, el día del Señor, nosotros lo escogemos como familia de Dios, como cuerpo de Cristo, para vernos en la iglesia, para compartir el mensaje de la palabra del Señor, para compartir las enseñanzas, para que el pueblo se nutra. Y sabe, hay algunas personas que únicamente van los domingos a la iglesia en la mañana. Con esto de la pandemia nosotros no tenemos culto en la noche. Antes teníamos culto en la noche, pero eran muy pocos hermanos que iban en la noche. La mayoría de los hermanos van en la mañana y solamente en la mañana. Esa semana no van el miércoles el culto de oración. Y sabe, si nada más vamos a un culto en la mañana del domingo y ese culto casualmente choca con el partido de fútbol o con la práctica de fútbol de mi hijo y yo tengo que llevarlo, nos olvidamos entonces del cuerpo de Cristo, porque estamos ocupados en otra cosa. Eso es un yugo desigual. Toda cosa que intervenga en mi relación con Dios. Y no es que el deporte es malo. Ser un buen futbolista no es malo.
Practicar un buen deporte no es malo, es bueno. Pero cada cosa en su debido tiempo. Podríamos llevar a nuestros hijos el sábado, sacrificarnos un poquito y en la tarde tener ese tiempo para la práctica. Y sabe, algunos de nosotros, si nosotros no dijéramos, bueno, en el grupo hay 6 cristianos, pero nosotros no vamos a poder venir el domingo. El entrenador va a tener que hacer algo para poner el horario de la manera en que la gente que va al templo pueda ir al templo. Pero muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar por el mundo. Y es más fácil decir no al Señor que decir, es más difícil decirle sí al Señor y decirle no al Señor que decirle no al mundo. ¿Sabe? Jesús quiere que nosotros nos identifiquemos plenamente como sus hijos y que plenamente tomemos una decisión para ser parte de ese gran cuerpo que es la iglesia. Mire, si usted es creyente, identifíquese plenamente con el Señor. Forme parte del cuerpo de Cristo. Involúcrese. Reúnase con los hermanos en Cristo. Vaya a la iglesia todas las veces que pueda. Vaya a las reuniones de varones. Vaya a los cultos de oración. Involúcrese en todo lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. No sea un simple simpatizante. Involúcrese en los ministerios de la iglesia. Sea parte del trabajo de la iglesia. Eso lo hará formar parte del cuerpo de Cristo y lo alejará del yugo desigual. Vamos a orar para que el Señor le bendiga a usted y a mí y nosotros nos conduzcamos en el camino por el cual el Señor quiere que nosotros andemos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos y gracias por recordarnos, Señor, que somos tus hijos, Señor. Que usted nos cela ardientemente como hijos suyos, Padre, y que no nos quiere compartir con el mundo. Padre, que en nuestro corazón haya ese anhelo de serte fiel, Padre, de buscar tu iglesia y de reunirnos, Señor, con la gente que te ama. Gracias por cada hermano que ha escuchado. Pedimos una bendición especial para ellos. Bendice a nuestras familias, prospérale y dale, Padre, alimento y abrigo para que puedan estar siempre satisfechos de sus bendiciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido verdaderamente un buen tiempo el que hemos pasado compartiendo la palabra de Dios. Esperamos que usted medite en las palabras que le hemos compartido en este día y lea cada día la palabra del Señor. Dios les bendiga.